Bueno, hola, ¿cómo les va, gente? Espero que estén bien en el momento de ver este video y siempre, ¿por qué no? Vamos a hablar entonces un poquito, bueno, acá tienen la imagen de lo que vendría a ser Saturno, ¿no? O por lo menos el símbolo de Saturno en la astrología. Bueno, primero hay que decir que es difícil hablar de Saturno como unidad dentro de la astrología. Si al menos para mí, de la forma que yo tengo de ver, leer las cartas, ver los símbolos, interpretar, me parece difícil hablarlo desde, o sea, como si fuera el sol, ¿no? Sí, porque el sol en Leo o el sol en Virgo tienen la cualidad, a ver, Saturno ya representa como mismo es de estructura, ¿no? Lo que significa mismo Saturno. Espero que, obviamente, eh, gente que vea este video tal vez esté un poco más entendida en astrología. No voy a tratar de dar un panorama también desde base, ¿no? Saturno refiere a todo lo que tiene que ver con la estructuración, la agrupación dentro de la carta, ¿no? Estamos hablando, ¿no? La agrupación de todas tus cualidades, ¿sí? Y cuando hablamos de todas tus cualidades, usted fíjense que como ya para hablar de Saturno tengo que hablar de otras cosas, ¿no? El Saturno estructura, dinamiza, le da cuerpo, le da forma. Esperen que voy a agrandar un poquito acá mi rostro, así se me ve un poco más. Fíjense que Saturno siempre tiene hace referencia, ¿no? O sea, todos los astrólogos y demás, ¿no? De más gente que anda en estos temas, le dan la referencia a estructuración, le dan la referencia a eh, rigidez, a limitación, le dan también le hacen analogía como a sistema, ¿no? Bueno, hay ciertas cosas que yo comprobándolas, yo, ¿no? Como ente individual, comprobando, más allá de toda la lectura que he tenido y que he visto y en astrología, ¿no? Con otras personas, lo que yo puedo comprobar es que sí tiene lo de estructuración, sí tiene lo de agrupación de cualidades, sí, sí tiene lo de sistematización, a nivel personal siempre estamos hablando, ¿no? Bueno, en este momento estamos hablando a nivel personal. Lo que no le veo, o está ahí, estoy un pie afuera, un pie adentro, es el tema de la limitación. Cuando llega Saturno, hay limitación en Acuario hay limitación de redes yo voy más por el lado de la concreción de ciertas cualidades que en el momento dado en que Saturno entra en Acuario se dan las cosas, ¿no? No tanto como en que en la carta natal sea limitante de algo. Y acá quiero abrir otra corriente, ¿no? Algo que yo puedo agregar. En mis interpretaciones, Saturno, vamos a decir que, para no usar una palabra como la que estaba usando anteriormente, ¿no? Para darle otra connotación, eh, si lo llevamos para el lado de limitar, yo no creo que sea así desde el lado en que no te da eso, ¿no? O sea, si bien entendemos la carta natal como que venimos y se nos aportan ciertas cualidades, se entiende como que se te dan cosas, ¿no? O sea, pareciera, ¿no? Después saquemos el lado espiritual, de dónde viene y de no, que eso a mí me interesa también, pero vamos a esto, ¿no? A Saturno. Si la astrología te dice que uno nace con ciertas potencialidades, ¿sí? Yo lo referiría más eh, al tema de los planetas personales, porque yo no sé si ustedes saben, lo que estén viendo este video, tal vez algunos sí, que los planetas se dividen en planetas personales, sociales y transpersonales, ¿no? Los planetas personales, Sol, Marte, Mercurio, Luna, Venus, son 5, ¿sí? Acá ahí se ve bien, son 5. Eh, son más que nada por el tema de los 5 sentidos, ¿no? Bueno, ya hay gente que esté un poco más en estos temas me va a entender. Pero bueno, cuestión, vamos que yo porque me voy por las ramas. Pero bueno, esto ya desde el principio, digo, va a ser un video largo. Tengo un ejemplo para dar sobre los retornos de Saturno y demás. Y para verlo, el ejemplo dentro de la carta, ¿sí? Porque como les digo, no se puede ver el ejemplo de Saturno diciendo, sí, Saturno en Escorpio va a ser que, o Saturno en Aries va a ser que, o Saturno en Capricornio. No lo entiendo así, al menos yo, entonces voy a tratar el panorama de como yo lo entiendo, ¿no? Entonces, a lo que iba es que si la carta
se nos proponen ciertas cosas, lo que yo más veo que se nos propone deberían ser los planetas personales. Ahora, Saturno no se lee solo, ¿sí? No se puede leer único. Al contrario, se tiene que leer con su dualidad. Y ustedes me están diciendo, ¿su dualidad? ¿De qué me estás hablando? Su dualidad es Júpiter, ¿sí? Porque como todo es dualidad, ¿sí? En este plano, lo que tenemos que entender es que Júpiter, ¿sí? Es la dualidad de Saturno, así como el Sol de la Luna y así como Marte de Venus. Al menos eso se ve en la carta natal, ¿no? Que es de donde yo puedo aportar las pruebas, entre comillas, ¿no? Eh, Así que bueno, para entender a Saturno hay que entender a Júpiter también, porque forman parte de una aspiración, Júpiter, concreción, Saturno, dirección, Júpiter, a ver si con el mouse acá, Júpiter, concreción, Saturno. Así que estas dos, no voy a decir cualidades, sino que son más, de hecho, ustedes fíjense, ¿no? Ya dije, Saturno lo que hace como planeta social, y fíjense que Júpiter es el segundo planeta social, es por eso es la dualidad que les digo, lo que hacen es Júpiter darle dirección, ¿sí? A los planetas personales, a las cualidades que traemos. Y Saturno le da concreción, le da forma, le da estructura, ¿sí? A los planetas personales. Casi me sale decir, le da estructura a Júpiter, a la dirección de Júpiter. Es como por así decirlo, yo siempre digo este ejemplo, ¿no? Si Júpiter fuera la aspiración de tener una casa, no el deseo ni la pasión por eso, no, no. La aspiración, ¿sí? De tener una casa, Saturno sería el arquitecto que dice, bueno, con lo que tenemos, con los materiales, Marte, Venus, Sol, Luna, que serían la pala, el martillo, las bolsas de cemento, serían los ladrillos, serían las ventanas, el arquitecto, Saturno, diría, con esto podemos hacer un 4x3 con una ventana acá, 2 pisos allá, 3 pisos, le da forma, le da estructura, le da solidez a las cualidades, así como en una receta, ¿sí? Lo que termina siendo la receta, la forma que va a tener, ¿sí? Es con lo que tenemos para hacerlo, ¿no? Para hacer una salsa tengo cebolla, tengo la lata de tomate, tengo morrones, tengo sal, tengo esto, bueno, la aspiración sería hacer la salsa. Esos son ejemplos básicos, ¿no? Pero por eso digo, vamos a empezar de lo básico y después vamos a la superinterpretación, ¿no? Que después es un poco más difícil. Pero sería esto, ¿no? No sé si se entienden las dos analogías, yo creo que van a lo mismo. Obviamente en una carta estamos hablando de algo mucho más grande, ¿no? Pero lo que vemos así en un principio es que uno es la aspiración, la dirección, la forma filosófica de vida que va a llevar mis cualidades, ¿sí? Y Saturno sería la concreción, la estructura, el cuerpo que va a tener eso, ¿no? El diagramar, el paso a paso que va a tener, ¿no? Entonces, yo no le veo, de vuelta a eso, ¿no? Yo no le veo el lado limitador, no te limita a nada, sino que te da una estructura. Y como yo, cuando mi casa ya tiene 4 paredes, ¿sí? Y con 2 ventanas, y quiero agregar una ventana más en la otra pared que no tiene ventana, voy a tener que romperlo. Entonces, si podemos tomar a que la forma es una forma de límite, pero no es una forma de limitarte, sino que uno ya tiene una forma para cambiar eso, así como yo me puedo poner a hacer gimnasia para, no sé, o adelgazar o a subir de peso para cambiar mi forma física, se necesita no es un cambio sino más, se necesita un cambio de estructura justamente del cuerpo, ¿no? Entonces, no sé si se entiende esto, ¿no? Después con ejemplos se puede hacer mejor, ¿no? Si vamos a algo pequeño, por ejemplo, cuando tenemos a Saturno, para entender a Saturno tenemos que entender que si nuestro Saturno nos dice vas a ser una persona ahorrativa o con las cualidades que vos tenés deberías ser una persona ahorrativa, bueno, cualquiera puede decir que, bueno, la limitante es que no vas a poder ser o no tenés que ser una persona que despilfarra.
Bueno, la cuestión es que tu personalidad, toda la carta natal, la lectura, va a llevarnos a entender que vos no vas a tener que, no puedes ser una persona que tienda al despilfarro, porque el Saturno cae ahí por algo. Tal vez no tengas tanta suerte en el dinero, tal vez tengas que conseguir las cosas de una manera más trabajosa, tal vez tengas que, más allá de si tengas mucho o no, ¿no? Esto es indiferente, eso se ve en otro lado. Bueno, es parte, ¿no?, de la carta natal también Saturno, así que también podríamos decir que tiene que ver con eso. La cuestión es que si nos está pidiendo ese Saturno responsabilizarnos en ahorrar o que la forma de nuestra personalidad va a tener que ser de una forma ahorrativa, hay algo que ahí no podemos hacer, que es despilfarrar, ¿no? Entonces, en un ejemplo material, ¿no? Vamos a decir que si yo me tengo que, o sea, tengo que desarrollar cualidades de ahorro, no voy a poder ir a hacerme ciertos gastos de mazo sin contar peso a peso lo que, o dólar a dólar, o donde sea que lo estén mirando, eh, lo que gasto. Va a tener que ser mucho más controlado, ahorrativo, y seguramente voy a dejar de lado ciertas cosas, ¿no? Porque para mí ciertas cosas tal vez son despilfarro, y ahí está después la visión de cada uno, ¿no? Pero yo creo que por ahí sí se podría ver el tema que la gente dice limitante, pero es una cosa que vos necesitas, no es algo que te limita una entidad, no, no. Te da la coordenada, en la astrología se ve la coordenada de en dónde yo me tengo que responsabilizar. Y si te dice que vos tenés que ser ahorrativo, ¿sí? Ahí lo que tenemos que entender es eso, ¿sí? Que si nosotros salimos de esas responsabilidades que nosotros tenemos, y ahí ya podemos entrar en el tema del retorno de Saturno, ¿no?, en la carta de cada uno, nos salimos de esas responsabilidades que nos pide, posiblemente vamos a decirlo así, no sé si se entenderá la analogía, nos deformemos, nos salgamos del molde que nosotros en otra vida pedimos, o que alguien, o después lo que quieran decir ustedes, si hay entidades que nos mandan a hacer así, o que nosotros decidimos venir a este mundo, porque ya nos metemos, no podemos desligar el lado espiritual de todo esto, ¿no? El lado astrológico, del punto de vista del gráfico y demás, es bastante del plano, no es bastante de mis sentidos, del análisis, de lo que yo hago, pero esto tiene un trasfondo mucho más allá, ¿no? Entonces, el envase de la personalidad, el encuadre, la forma que va a tener es de cierta manera, y ahí entra Saturno. A Saturno es el que nos da esa forma, ¿sí? Entonces, se podría decir que si se sale de ahí, uno puede tambalear, si lo referimos a la casa, ¿no? Si yo entonces quiero romper toda la pared que ya está armada, o que donde no tengo que ser, si yo vengo a tener 4 paredes y le pongo 3, va a haber algo que nos falte, no desestabilice, nos deforme, ¿sí? No lleguemos a definirnos, a sistematizar nuestra personalidad, a entendernos, ¿sí? Porque también Saturno es toda esta lucha de entendernos. Los 12, Júpiter y Saturno, siempre recuerden que estamos tratando de juntar la dualidad, así como el Sol es expresivo y la Luna es receptivo, las dos cosas se necesitan, ¿sí?, para formar un ser. Entonces, acá, fíjense que esto no tiene que ver con lo personal solamente, tiene que ver con lo personal que yo tengo y como filtro hacia lo social, ¿sí? Filtro, ahí pueden poner la palabra que ustedes quieran, ¿no? Ahí podemos poner nuestro puente de lo personal hacia lo social, ¿no? Entonces ahí se entiende por qué se le dicen planetas sociales. Y yo acá espero aportar este poco, bueno, podría ser poco para algunos, mucho para otros, conocimiento que les puedo dar acerca de lo que yo trabajo, o lo que visualizo, lo que intuyo, lo que analizo, ¿no? Sobre estos dos planetas, sobre todo la carta natal, ¿no? Pero bueno, acá ya entramos, sí, saliendo de lo que significa Saturno, espero que le haya servido esa pequeña explicación. Trato de hacerlo con varios ejemplos que sean básicos, ¿no? Entonces, recuerden, ¿qué dijimos? Que los planetas personales son las cualidades que Júpiter y Saturno van a organizar, ¿sí? Júpiter le va a dar dirección, vamos a hacerlo rápido, ¿no? Con ciertas palabras rápidas. Va a darle dirección y Saturno va a darle forma, ¿sí? Va a darle concreción, va a darle forma. Una vez que sé cuál es la forma, también le da concreción, ¿no? Porque ya te determinás como sos, ¿no? Directamente. Así que esto obviamente estamos todo hablando a nivel personal, porque bueno,
Va a ser el ejemplo que toque ahora yo, ¿no? La cuestión es entonces que esta es la cualidad que debería aportarnos nuestro Saturno, ¿no? Ya después con los aspectos, el grado, la casa, el signo, ya va a ser más el papel que va a tener, ¿no? Recuerden que también la casa es el escenario, yo siempre digo, ¿no? La casa en donde cae en cada planeta es el escenario, el signo es el papel que va a tener, ¿no? En ese escenario. Y el planeta es el actor. No es lo mismo Brad Pitt que Robert De Niro, ¿no? Digo personas conocidas como para que... O sea, no es lo mismo Júpiter que Saturno. Después ustedes digan cuál es Brad Pitt y cuál es Robert De Niro, ¿no? Pero me refiero a la diferencia, ¿no? No es lo mismo Venus que Saturno, ¿no? El actor es diferente. Tiene ciertas cualidades, va a tomar cierto papel y va a estar en cierto escenario, ¿no? Entonces, Saturno, como decíamos, es el organizador, es el arquitecto de los materiales de construcción, ¿sí? Que tenemos, que son las cualidades de los planetas personales, ¿no? Para hacer un resumen de lo que veníamos hablando, ¿no? Ahora, para explicar un poco el retorno, vamos a hacerlo así primero al aire y después con un ejemplo muy conocido que ya lo van a ver. Fíjense que Saturno, ¿sí? Eh, tiene un recorrido más o menos, a veces llega, viste, puede tener algún retroceso, una retrogradación que pueda hacer que antes, ¿sí? O una puesta directo y vuelva sobre el signo o el punto nuestro, que es el grado exacto en donde está nuestro Saturno, puede pasar varias veces antes de ponerse directo y arrancar, ¿no? Entonces, se pueden tomar varios tiempos, pero alrededor de los 28, alrededor de los 29, alrededor de los 30 aparecen el retorno, el gran llamado retorno de Saturno, ¿no? Ya explicamos lo que es Saturno, más o menos como para que tengamos una idea. Entonces, el retorno de Saturno sería, porque bueno, ¿no? Ya contamos como retorno de retorno, ¿no? Ya pasó el retorno, es como en ese momento, no, pero lo que hay que contar son como las fases de la Luna. Las cuadraturas, oposiciones, también las cosas buenas, ¿no? Las oposiciones, las cuadraturas, trígonos, sextiles de Saturno a Saturno. ¿Qué quiere decir esto? Y ya acá me voy a tener que meter con el ejemplo para graficarlo, ¿no? Así que bueno, vamos a meternos con el ejemplo. El ejemplo para hoy, también dado que Capricornio está en juego hoy en esta época en la que estamos haciendo el video, quería tratar de darle vida a dos pájaros, porque la otra vez estuve pensando en que decir matar a dos pájaros de un tiro eso era un poco, ¿no? Hay que cambiarlo, ¿no? Hay que cambiar las cosas. Entonces vamos a decir, vamos a darle vida a dos pájaros al mismo tiempo, ¿no? O darle vuelo a dos pájaros al mismo tiempo. Vamos a hacer el análisis pequeño, ya que es ascendente Capricornio, también de Juan Domingo Perón, ¿no? Yo acá que tenía ya la foto preparada ahí puesta, ¿no? Así que bueno, este sería el personaje a analizar, el tema saturnino, ¿no? Y vemos que Saturno está, ¿sí? En Escorpio, conjunto a Mercurio, en su casa 10. Esto está tomado bueno, de una confirmación de partida de nacimiento, porque se decía que nacía el 8 de octubre y demás, pero de una confirmación más exhaustiva de la que pude yo conseguir, sería desde el 7. Entonces, después yo me estuve fijando en la carta, obviamente para tratar de confirmarlo, y bueno, según mis confirmaciones, encajaría demasiado, y ustedes ya lo van a ver. Y puede no serlo, bueno, podría no serlo, y me gustaría que otra persona diga, bueno, por esto no lo es, ¿no? Pero bajo mis confirmaciones, yo determino que bastante, o sea, es muy, le calza muy cuadradito esto, ¿no? Muy, muy bien. Así que voy a tomar como esta, como la carta, ¿no? Así que bueno, dentro del ejemplo yo lo que quería mostrar era lo base que son el movimiento de Saturno antes del retorno, porque todo es el retorno, ¿sí, no? Pero, ¿qué pasa dentro de los movimientos posteriores? Bueno, lo que vemos es, por ejemplo, acá yo tengo a Saturno en cuadratura a su propio Saturno, y fíjense que esto es en 1903. Él nació en 1895, o sea que serían sus 8 años, ¿sí? Más o menos por ahí, a sus 8 años, un poquito después, él tendría su primera cuadratura saturnina. Fíjense cómo de importante también era Júpiter, que esto le está haciendo oposición. En su carta, estamos hablando de en su carta, pero ya a ustedes ya les expliqué que Júpiter también es esa parte de la dualidad de la carta natal de todos, ¿no?
Entonces, Saturno, acá, forma su primer cuadratura. Yo hice esto, ¿no? Le puse la cuadratura, oposición, cuadratura y retorno. Está bien, yo lo hice así para hacer más rápido, no me puedo poner a explicar todo, ¿sí? Pero volvemos para atrás y lo que entendemos también es que hay un semisextil, también entendemos que hay un sextil, también entendemos que hay un quincuncio, también entendemos que hay un una semicuadratura, o como se dice, sesquicuadratura, o sea, va aspectando todo. Sí, nos podemos volver locos a los que son astrólogos y le gusten analizar estas cosas, le va a venir bien. A otras personas que tal vez intenten buscar este lado, pero no me dice nada del retorno de Saturno, yo quiero que me digas mi retorno de Saturno así así, bueno, el video yo por mi forma de ser trato de analizar todo y espero darle esto a la gente también, a todos, ¿no? Porque en algún punto, en algún momento de su elevación sobre la astrología, les va a servir esto, ¿no? Entonces esto va a quedar acá para el recuerdo, podríamos decir, ¿no? Siempre fíjense cómo me voy atajando porque puedo parecer complicado y a veces no tanto, pero puedo parecer complicado en el análisis, pero muchachos, estamos hablando del mundo entero, todo está coordinado por estas cosas, así que es difícil, ¿no? Nadie dijo que esto tiene que ser fácil. Eh, Así que lo que quiero decir es que yo solamente puse esta, si no me iba a poner a hacer todo. Ya esto es algo que tal vez no muchos lo vieron así. Sea malo o bien, ¿no? Pero no me quiero poner a hacer todos los aspectos porque nos volvemos locos. Pero la cuestión es que podemos ver ustedes mismos, ¿no? Ustedes analícense si quieren hacer el cálculo de la carta natal, de dónde están los tránsitos de Saturno y demás. Fíjense que esto pasó en 1903. Sí, fíjense que es a los 8 años. Ahí obviamente yo estuve averiguando sobre la vida de Perón y demás para ver qué podríamos meter en la comparación y demás, pero lo que pasa es que a esa edad uno estructura, fíjense cómo ahí uno empieza, son los años en donde uno más o menos empieza el colegio, donde uno más o menos empieza a hacer la primera interacción más social, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Eh, social para entender tu personalidad para con los otros, ¿no? A nivel colegio, a nivel sentido de que mi fuerza física es comparada con lo otro, mi fuerza intelectual, mi habla, mis chistes, mi todo, ¿entendés? O cómo me manejo en el colegio o demás con con los otros chicos, por ejemplo, si es en el colegio, o con otras personas, tal vez si es que me mudo o no, ¿verdad? Bueno, cuestión que eso debería darse para todos y, qué sé yo, acá decisiones políticas, a menos que haya alguna nota como a Maradona que le hicieron y que a los 11 años ya quería ganar el Mundial y dijo esto, bueno, podríamos encontrar, yo no encontré en mi búsqueda semi por arriba, porque hay muchísimo sobre esta persona, ¿sí? En esta edad no lo encontré, pero por ejemplo, si vamos a el de 1911, fue cuando él ya tenía, vamos a hacer la cuenta que tenía, en el 93 tenía, dijimos, 8 años, ¿sí? Entonces en el 11 son 3, son 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y ahí ya tenemos hasta 1903, 1904, 95, 96, 97, 98, 10, 911. Son 7 años más, ¿sí? O sea que son de 7 a 8, tenés 15 años, más o menos. ¿Sí? O sea, podríamos ser antes o no. Ese es el retorno, ¿no? A nivel número eso lo puedes sacar a nivel de cumpleaños. Pero lo que estaba a punto de decir, por eso no sé bien el cálculo cuándo entró, vi un año en el que entró al colegio militar, podríamos decirle, ¿no? Y eso fue en 1911, ¿sí? O sea, por eso no sé en el cumpleaños exacto de él, pero vi en una biografía que decía 1911. Y acá voy a tratar de ser hablado, ¿no? Porque también hay que decir que